Comprometidos con tu opinión. Detrás de la verdad. 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 12 años de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue el año 2009, tras la aprobación de la Constitución Política del Estado, que se da vigencia a el Estado Plurinacional. Dejamos la República de Bolivia y se constituye el Estado Plurinacional de Bolivia. 12 años. Hemos invitado a un diálogo al exministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, para conocer un poco más respecto a qué significa el Estado Plurinacional de Bolivia, más allá del nombre, ¿no? Hay muchos que consideran que solo se ha cambiado el nombre de República a Estado Plurinacional. Doctor Arce, bienvenido a este diálogo. Hoy, 22 de enero, los bolivianos celebramos, recordamos 12 años del Estado Plurinacional. Muchas gracias, Junior. Muy buenas noches. Un placer estar nuevamente contigo y en el programa, en este canal amigo, en este medio tan amigo, en este medio tan importante para la recuperación de la democracia, que ha jugado un rol tan importante en los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir en nuestro país. Usted recordará que yo había en una entrevista con usted hace algunos meses, cuando salí de la residencia en la Embajada de México, había dicho que yo no iba a dar entrevistas, pero bueno, tratándose del Estado Plurinacional y tratándose de este medio, con todo gusto respondo a su pregunta, Junior. Yo creo que hay un antes, un después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero del año 2009. Hay una Bolivia antes de una Bolivia republicana, una Bolivia de oscurantismo, una Bolivia de discriminación, una Bolivia de segregación, y hay una Bolivia posterior. Hay un corte a cuchillo al nacimiento del Estado Plurinacional. Ahora tenemos una Bolivia de inclusión, una Bolivia de igualdad, tenemos una Bolivia en la que los seres humanos valemos lo mismo, en la que el Estado piensa, atiende y genera una situación de protección para todos. Yo creo que, en resumidas cuentas, ese es el gran cambio que se ha dado. Hay una nueva visión del Estado totalmente diferente, que surge después de 180 años de vida republicana. No nos olvidemos que Bolivia nace el año 1825 como un Estado republicano, pero nace como un Estado reproductor de todos los males y los vicios que se vivieron durante el proceso colonial. Ahí muchos mecanismos que se utilizaron en la colonia, la mita, el fongueaje, se van a reproducir en otros mecanismos de explotación de las grandes mayorías por parte de pequeñas minorías, que tanto en el ámbito de la producción minera, que tanto en el ámbito de la producción agropecuaria, van a formar un sistema semifeudal, un sistema de explotación tremendamente arcaico, que va a impedir finalmente que la sociedad cambie y los valores republicanos, los valores de una república con la que se formó Bolivia, finalmente se desarrollen y se plasmen. Hubieron muchos hechos históricos en nuestro país, muchas situaciones complejas que hemos vivido durante el siglo antepasado. La invasión chilena al puerto de Antofagasta en 1879, la Revolución Federal a fines del siglo antepasado. El siglo pasado también hemos tenido hechos importantes, la Guerra del Chaco, la Revolución del año 1952. Han habido cambios importantes, han habido intentos de transformación de esta realidad del Estado, de este Estado segregacionista, de este Estado racista, de este Estado excluyente, pero nunca se había llegado, Junior, a finalmente cambiar el estado de la situación. Y el corte a cuchillo, reitero, el verdadero cambio, la verdadera transformación llega de la mano del expresidente, el presidente Evo Morales, que aprueba la 17ª Constitución de nuestro país. Hemos tenido 16 constituciones anteriores, y esta Constitución ha de simbolizar y ha de marcar un cambio en la historia de nuestro país. Y eso es lo que significa el Estado Plurinacional. Y eso es lo que celebramos el día de hoy, 12 años de la vigencia del Estado Plurinacional. Este Estado Plurinacional, Junior, está marcado por varias características y es amplio el bagaje de transformaciones y cambios que ha habido. Pero en un texto que yo lo tengo preparado y que lo vamos a presentar próximamente, que lo escribimos justamente durante ese año de asilo diplomático al interior de la Embajada de México,
Yo he sintetizado 5 elementos fundamentales, 5 elementos principales que caracterizan esta profunda transformación del Estado. Esta profunda transformación del Estado, Junior, que ha sido ampliamente valorada por el pueblo. El 55% con el que ha ganado nuestro presidente, el presidente Luis Alberto Arce Catacora, ha sido una respuesta de la mayoría de la población boliviana a este modelo extraordinario de Estado que ha construido la nación boliviana y que ha de marcar para siempre una historia diferente para nuestro país. El primer elemento de estos 5, si me permite, Junior, es la construcción del Estado plurinacional, el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional. Bolivia se forma en el año 1825 y ahí están los documentos por 46 doctores charquinos, por 46 abogados que deliberaron en Sucre en julio del año 1825 y finalmente decidieron la constitución de una república que en los hechos fue excluyente de las grandes mayorías nacionales, principalmente indígenas. Bolivia nunca reconoció verdaderamente a los pueblos indígenas. Se hicieron intentos importantes en el gobierno de Belsu, en el gobierno de Villarruel, en la Revolución Nacional del año 1952, pero nunca se hizo el reconocimiento histórico de catalogar a Bolivia como un Estado plurinacional. El reconocer a los pueblos indígenas, a las naciones originarias, como sujetos fundamentales de la vida política, de la vida económica, de la vida social, de la vida jurídica del Estado, era una responsabilidad pendiente que tardó más de 180 años, 184 años para ser precisos, finalmente en plasmarse. Y pongamos algunos ejemplos, Junior, para que la gente nos entienda. En nuestro país ahora hay instituciones que se denominan plurinacionales. Por ejemplo, hay un órgano electoral plurinacional. Hay un tribunal constitucional plurinacional. Y no es que estas instituciones tengan ese apellido porque bueno, sea un nombre agradable. Estas instituciones que tienen ese apellido, Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano electoral plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, son las instituciones que tienen la función de desarrollar esa visión de integración de los pueblos indígenas en la vida social, en la vida jurídica, en la vida política, en la vida institucional del Estado. Usted se preguntará por qué no hay una Procuraduría General del Estado Plurinacional, por ejemplo. ¿Por qué algunas instituciones tienen este apellido, tienen este aditamento en su nombre? Porque es el Estado y el constituyente el que ha determinado que a través de estas instituciones se desarrolle este elemento fundamental que implica igualdad, que implica dignidad, que implica reconocimiento, que implica finalmente que todos los bolivianos seamos iguales. El ideal más grande de un Estado, en un sentido positivo, en el sentido del contrato social que se suscribe, un poquito hablando de Rousseau, siendo rousseauiano, del contrato social que se suscribe para el bienestar de la sociedad, para que la gente viva bien, para que la gente sea feliz, se basa en la igualdad y en el reconocimiento de derechos. Y el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional es el elemento principal, más importante, que ha cambiado para siempre la historia de nuestro país. Pero el Estado plurinacional no solamente es eso, y la nueva Constitución no trajo solamente eso. Un segundo elemento, Junior, es la construcción de una nueva base económica. Bolivia es un país diferente, y hoy estamos viendo, y yo tengo muchísima fe, tenemos el mejor comandante para el momento de la peor crisis, no solamente en Bolivia, sino en toda la humanidad. Luis Alberto Arce Catacora es el mejor comandante y es la mejor persona que nosotros podemos tener al mando de la nave del Estado en un momento en el que todo el mundo va a pasar una profunda crisis económica. Y Bolivia tiene la base económica para soportar estos embates, cosa que antes no había. Hemos construido, y la Constitución plantea, si usted revisa la parte 4ª de la Constitución, que dice estructura y organización económica del Estado, ahí se plantean las bases de una economía social, de un verdadero Estado social, un verdadero Estado de bienestar, un Estado que genere excedentes económicos, Junior, y redistribuye esos excedentes económicos entre quienes más lo necesitan. Es decir, es un Estado que procura la igualdad. Es un Estado que no es enemigo de los empresarios privados, que procura el desarrollo de la empresa privada, pero es un Estado que fortalece también la inversión pública, que fortalece también al sector que ha de participar desde el punto de vista del Estado en una economía de redistribución que genere equilibrios, que genere igualdad, que genera finalmente que no seamos el último país del mundo. Nosotros, durante el Estado plurinacional, durante los primeros 12 años del Estado plurinacional, Junior, durante 5 años hemos sido el país que más ha crecido en la región. Imagínense, el país que más ha crecido en Sudamérica, y en la región el segundo país solamente nos ha ganado Panamá. Hemos podido reducir la extrema pobreza
del 34% al 16%, de acuerdo a los indicadores Gini de las Naciones Unidas. Toda la cabeza del entonces ministro de Economía, nuestro actual presidente Luis Alberto Arce, que es un verdadero milagro. La gente califica la situación de la economía boliviana, la calificaba como un verdadero milagro. Y eso es finalmente lo que el pueblo ha visto, y esa es la razón también por la que se ha dispuesto, después de este bache, después de este terrible año oscuro, de esta interrupción del orden constitucional, la continuidad de este proceso. Tenemos una base económica sólida, firme, fuerte, con un Estado que tiene capacidad de generar recursos, que tiene capacidad de generar inversión pública, que es una palanca fuerte, potente, poderosa para buscar finalmente el bienestar de los seres humanos. Reitero que es la razón de la existencia del Estado. Un tercer tema, estimado Junior, está marcado por la nueva organización territorial del Estado. El 7 de marzo, ya lo ha dicho hoy el órgano electoral, vamos a ir con medidas de bioseguridad y demás, pero vamos a ir a votar en todos los departamentos por un gobernador. Vamos a ir a votar por una asamblea legislativa departamental. Es decir, finalmente, ese gran debate que nos acompañó durante toda nuestra historia nacional, que digamos se enfrentó en algún momento del siglo antepasado a Evaristo Valle y Lucas Mendoza de la Tapia en unos debates profundos, que llegó a enfrentar el país en la Revolución Federal en el año 1899, que fue uno de los epicentros del debate a principios de 1930, cuando se dio el referéndum del 11 de enero de 1931, que fue un hito en la lucha de las regalías, por las regalías que encabezó el departamento de Santa Cruz, que tuvo su desarrollo también en el sentimiento cruceño, veniano, andino, de mayor libertad para las regiones, ese elemento que en algún momento incluso llegó hasta amenazarnos con la desintegración de nuestro país, es un elemento zanjado. Hoy día tenemos un Estado autonómico con diversos niveles de autonomía, con 4 niveles de autonomía. Y tenemos una libertad de las regiones y lo vivimos todos los días. Si hubiéramos vivido en el Estado anterior, no hubiéramos tenido la capacidad, por ejemplo, en la lucha contra la pandemia, de tener políticas segmentadas, de decir en Santa Cruz hay que cuidarse de tal manera, en La Paz hay que cuidarse de otra manera. En La Paz hay que tener este cuidado, en Santa Cruz hay que tener este cuidado y en Cochabamba hay que tomar esta medida. Eso lo tenemos, Junior, porque Bolivia ya es un Estado descentralizado políticamente. Como dice el modelo español, es un Estado con autonomías. Y esto ha cerrado el discurso del federalismo, ha cerrado el discurso de las legítimas luchas de las regiones por tener mayor capacidad de decisión, mayor capacidad de organización, mayor capacidad de manejar sus recursos. En Bolivia hoy es un tema cerrado y eso es un avance que no se había dado en los 180 años anteriores. Un cuarto elemento para hablar, para ser breve, Junior, de los más importantes, hay muchos, pero yo he escogido estos 5, está marcado por la nueva institucionalidad democrática. Hoy Bolivia es un país diferente en democracia. Celebramos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia y que recuperamos la democracia. En nuestro gobierno hemos aprobado un plan estratégico de salud para enfrentar a la pandemia. El primer pilar es el testeo y las pruebas masivas para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El segundo pilar de esta estrategia es la solución estructural y logramos asegurar la provisión de más de 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país la próxima semana. Las gobernaciones y municipios cuentan con recursos disponibles del IDH por 274 millones de bolivianos. Vamos a salir adelante. ¡Que viva el pueblo boliviano! Agua Viva. Recupera tu energía y equilibrio. Estimula la actividad cerebral. Alivia inflamaciones. Favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Agua Viva. En un cuerpo alcalino no entra virus. Agiliza el sistema digestivo. Eleva el pH interno, reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Agua Viva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp 7734-6174.
Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Agua viva, agua energizada y estructurada. Agua viva. Mejora tu calidad de vida. Hoy les voy a compartir cuidados y prevención contra el COVID-19. Vamos a desinfectar nuestra casa, cuarto o departamento con medicina tradicional. Usaremos el eucalipto y la manzanilla con propiedades antimicrobianas. Vamos a hervir nuestras plantas en una olla con agua. Podemos hacer hervir en diferentes ambientes, en una cocinilla o en una caldera eléctrica, siempre con mucho cuidado. Además de la desinfección, vamos a fortalecer el aparato respiratorio. Son expectorantes naturales, desinflaman las vías respiratorias y alivian la tos. Puedes hacerlo todos los días. Recuerda, la fuerza de la pacha está en nuestra medicina tradicional. Con nuestras costumbres vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Búscanos en Facebook como Red Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red Gigavisión. Horas de protección. Fexon. Más tiempo sin picaduras. Protege contra el mosquito del Zika, dengue y chikungunya. ¿Piensas que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? Pues no. Un día seguro es un gran día. Usa el barbijo. Desinféctate las manos. Y respeta la distancia de bioseguridad. Trabajemos unidos para superar esta crisis. Yo te cuido, tú me cuidas. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Si usted se acordará, Junior, en la Constitución del año 1967 el pueblo votaba pero no elegía. El pueblo iba a votar en una elección y su voto era manipulado en el Congreso Nacional, en el anterior Congreso Nacional. Si ninguno de los candidatos obtenía el 50% más uno, la elección se llevaba al Congreso. Y en el Congreso, recordaremos, se formaban alianzas, megacoaliciones, se formaban juntuchas, llamémosle así, solamente con el fin de asaltar el poder, solamente con el fin de hacerse del poder. El pueblo sentía que votaba, pero no elegía. El voto era instrumentalizado por los acuerdos políticos que muchas veces se basaban por intereses oscuros, mezquinos, sectarios, por intereses espurios. Y esa situación ha sido corregida en la actual Constitución. Hoy tenemos una segunda vuelta. Si Luis Alberto Arce no hubiera ganado por más del 50% más uno, o no hubiera superado por más del 40% con 10 puntos de diferencia a don Carlos Mesa, hubiera habido una segunda vuelta electoral. Y esa es una conquista del Estado plurinacional. Hoy en día, Junior, se elige en listas separadas a los concejales y a los alcaldes. Ya no más el abuso de la política que antes había. Hoy en Bolivia se elige asambleístas departamentales. La autonomía departamental todavía está en formación. Hay mucho que hacer, hay todavía mucho que trabajar. Las regiones tienen que entender el poder que ahora tienen que usarlo correctamente. En muchos casos no se ha dado esta situación en estos primeros 10 o 12 años. Pero eso no quiere decir que ese sistema se vaya perfeccionando y finalmente tengamos un gran resultado más adelante. Hoy tenemos asambleas departamentales que tienen capacidad legislativa dentro del ámbito de las competencias departamentales. Tenemos una legislación bisegmentada, una asamblea legislativa plurinacional que legisla en lo nacional y asambleas legislativas departamentales que legislan en lo departamental. Y tenemos un gobernador, una gobernadora electa por el pueblo. Recordemos qué decía la Constitución del año 67, Junior. Los departamentos están a cargo de un prefecto departamental elegido por el presidente. Y recordemos lo que hizo el general Banzer, lo eligió a don Chito Valle, Luis Alberto Valle, que era su yerno, además era médico ginecólogo, porque era una potestad del presidente elegir a quien quería.
Y esa situación ha cambiado porque las regiones tienen ahora capacidad. Hay autonomía indígena, hay autonomía regional. Ahí tenemos la región del Chaco, la primera región autónoma, que tiene una figura especialísima y que ha logrado construir en los últimos años un verdadero modelo de desarrollo que bien puede replicarse en otras partes del país. Tenemos varios elementos que esta constitución que simboliza, Junior, el Estado plurinacional, ha traído para bien de la nación boliviana, y eso es algo que vale la pena mencionar. Y el último punto, de varios que podríamos hablar. Hoy en Bolivia hay una nueva institucionalidad, Junior. Hoy en Bolivia los parlamentarios suplentes ya no ganan, sino trabajan. Igual los asambleístas departamentales. Hoy en Bolivia no hay juicio de responsabilidades para los prefectos, para los gobernadores, para los ministros. Hoy en Bolivia ya no hay la tan despreciada, se acordará hace algunos años, y tan cuestionada inmunidad parlamentaria que se convirtió en la verdadera impunidad parlamentaria, ese antiguo artículo 52 de la Constitución del año 1967, que la gente reprochaba. Mucha gente, empresarios, banqueros, pagaban un cargo para ser diputado, no por ser diputados, ni por servir a su región, solamente por tener la inmunidad parlamentaria que impedía que se los procese. Hoy en día, la visión del Estado es una visión diferente. Hay hechos de corrupción, como en cualquier sociedad. Hay una tarea pendiente que fortalecer la lucha contra la corrupción, pero hoy hay una nueva visión del servidor público. Y cuando se interrumpió el orden constitucional en nuestro país, Junior, el 10 de noviembre del año 2019, y llegó un gobierno transitorio que, por las condiciones en que se dio todo este quiebre constitucional, podía aspirar a quedarse muchos más años, trataron de reprisar las viejas prácticas del pasado. Llegaron al extremo de hacer corrupción o de hacer prácticas de corrupción con los respiradores. Se cuidará, usted es el mejor testigo de esto. Usted es el investigador más grande que ha tenido la nación boliviana, el defensor, yo diría, más grande que ha tenido la nación boliviana en un momento crítico. Respiradores que costaban $9,000, que llegaron sin software, que llegaron incompletos, se los facturó por más de $30,000, por casi $40,000. Esa visión de obtener beneficios en las construcciones, en las compras, en todo, volvió con todo ese año. Este año que hemos vivido, este año oscuro, este año negro, entre el 10 de noviembre del año 2019 y el 8 de noviembre del año 2020, cuando asume nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora. En este periodo, en este tiempo, estos actores políticos que tenían una oportunidad de oro para mostrar una alternativa diferente, se aplazaron porque entendieron que la institucionalidad del Estado seguía la de antes, seguía la de hace 20 años, cuando volvimos a la democracia. Seguía esa lógica de gobernar para beneficiarse, esa lógica de ser servidor público para servirse y no para servir a los demás. No hay mucho tiempo en televisión, Junior, pero yo le daría una docena de ejemplos ahora de que en este texto constitucional, en esta constitución que hoy tenemos, la situación ha cambiado profundamente. Y aunque no se perciba, aunque los intereses mezquinos, sectarios, aunque la gente no lo reconozca, aunque exista todavía racismo en algunos sectores, finalmente la mayoría del pueblo boliviano ha entendido que la institucionalidad pública es diferente y que la institucionalidad pública bien manejada nos lleva a los sitiales en los que finalmente hemos terminado con el Estado plurinacional. Un sitial de honor, de reconocimiento, de orgullo, un sitial que nos ha valido una imagen internacional que nunca había tenido Bolivia. Y todo eso se ha conseguido, obviamente, en base a la fundación del Estado plurinacional. Por lo tanto, Junior, hoy día es un día para festejar, es un día para alegrarse, es un día para sentirnos bien. Más quienes hemos puesto un granito de arena en la construcción de este Estado, que hemos sufrido por ello, que hemos padecido quizá por ello, pero que finalmente está ahí el resultado. Y cuando la historia se escriba, Junior, de aquí a 20, 30 años, la historia va a reconocer que ha habido un quiebre, un corte en la historia de una nación siempre conocida por su atraso, su desarrollo, su inestabilidad, sus golpes de Estado, y finalmente se convirtió en una nación que finalmente es una nación que cree en sí misma, que se labró un mejor destino, y que todo eso lo hizo de la mano de un presidente indígena, el primer presidente indígena del mundo. Hay un debate sobre quién es el primer presidente indígena del mundo, y yo sostengo que es el presidente Evo Morales. Y su legado
más allá de los errores que se han cometido, que han habido errores, Junior, usted sabe, yo he hablado con usted sobre estos temas, su legado, ese legado histórico, ese legado imperdurable, va a marcar muchas generaciones, va a marcar el desarrollo del país. Hoy tenemos un gran conductor, un nuevo gran conductor de este proceso. Yo he escuchado el mensaje del presidente Arce esta mañana, me ha llenado de orgullo, me ha llenado de satisfacción. Creo que hay mucha coherencia, creo que hay una visión de diálogo. Lo he escuchado también a nuestro vicepresidente, el hermano David Choquehuanca, siempre muy reflexivo, muy profundo, muy conciliador. Y creo que esta segunda fase, diremos así, después de este quiebre que ha habido, esta segunda fase del Estado plurinacional que se abre esta vez a la cabeza de otros actores, puede ser una fase en la que se rescate todo lo inmensamente bueno que se hizo a la cabeza del presidente Evo, se corrijan algunos errores y realmente sea la esperanza de una nación mejor, una nación diferente, que en definitiva es lo que queremos construir para tener algo que dejar a nuestros hijos juniors. Por eso, nuestra alegría y nuestra satisfacción de celebrar un año más del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctor Arce, usted hablaba del discurso del presidente Luis Arce y del vicepresidente, que como usted mismo lo ha manifestado, siempre David Choquehuanca sorprende. Dijo que cuando se gobierna equilibradamente, el mal no se impone, algo así quiso decir. ¿Cómo vio los discursos de Luis Arce? ¿Cómo ha visto el discurso de don David Choquehuanca, ya para ir cerrando este diálogo, de un análisis de lo que ha significado y significa un antes y un después de la República al Estado Plurinacional de Bolivia? Usted hacía unos análisis muy interesantes, por ejemplo, este tema de el haber incluido la pollera, la barca, es un tema que sin duda alguna quienes están de acuerdo o no con el MAS van a tener que admitir que hay un antes y un después de la llegada al poder del movimiento al socialismo, ¿no? Porque sucede que antes las mujeres de polleras, los hombres de ponchos, las abarcas eran un poquito mal vistas, ¿no? Como que ha habido finalmente una inclusión social que aún se la tiene que trabajar, ¿no? Así es, Junior. Yo creo que el mensaje de nuestro presidente ha sido un mensaje de un verdadero estadista. Yo lo he escuchado hablar como un estadista al presidente Arce. Ha hecho una rememoranza de lo que ha pasado y nos ha hecho dar cuenta de cosas muy importantes. Por ejemplo, nosotros siempre nos hemos preciado, Junior, de tener una democracia impecable desde el 10 de octubre del año 1982. Ese fue un día que ha marcado para siempre la vida de la nación boliviana. Se acabaron las dictaduras militares, se acabó la inestabilidad y volvimos a la democracia. Pero esta mañana nos hacía notar el presidente que ha habido evidentemente pues una interrupción del orden constitucional. No podemos decir que ha habido una democracia ininterrumpida. El 10 de noviembre, el 11, el 12 de noviembre prácticamente, hay pues un quiebre de 37 años de democracia ininterrumpida que felizmente y por la voluntad del pueblo boliviano, por la voluntad mayoritaria del pueblo, por la sabiduría de este gran pueblo que es la nación boliviana, Junior, finalmente se restituyó un año después. La señora expresidenta de facto, expresidenta provisoria, o como queramos llamarle, la señora Yanine Áñez, nunca se ha presentado ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nunca ha dado un mensaje. Yo lamento muchísimo que, por ejemplo, la ex vicepresidenta de los hechos, la presidenta del Senado, la compañera Macopa, nunca haya exigido, por ejemplo, que haya un mensaje o no haya posibilitado que haya una rendición de cuentas de lo que pasó en Sacara, en Sencata, donde ha fallecido más de una treintena de personas que, como decíamos en algún artículo, Junior, no son números. Cada persona, como decían los romanos en su mejor época, la época del emperador Trajano, cada persona justifica la existencia del Estado. Una vida humana no se puede perder. Se han perdido 37 vidas. Se ha perseguido un montón de gente. Se ha encarcelado a gente inocente a diestra y siniestra. A nosotros, Junior, en el caso nuestro, nos han tenido bajo asedio, bajo hostigamiento, durante un año, encerrados en una embajada, bajo amenazas. Hemos tenido un ministro de gobierno que prácticamente salía con las esposas amenazando a la gente. Lo amenazó usted, amenazó a su familia, amenazó a las familias de muchas personas, a personas como el doctor Carlos Romero, que era denunciante en un proceso, lo encarcelaron dentro del proceso que él mismo denunció por casi 6 meses, con condiciones casi de tortura terribles. Han torturado a mucha gente, y todo eso que
el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni llamó en algún momento un Estado de no derecho, no puede considerarse democracia. Y yo valoro muchísimo la rememoranza que hizo el presidente Arce, y valoro muchísimo que haya sacado esa conclusión extraordinaria que nuestra democracia, después de 37 años, se ha interrumpido y ha tenido un bache, ha tenido un lapsus, un año negro, a causa de personas negras, de personas enfermas de odio, de maldad, que finalmente fueron derrotadas, no por las armas, no por un enfrentamiento, no por mayor derramamiento de sangre, porque tenía a todo el mundo asustado. Ayer decía con mucha razón el vicepresidente, ahora ya no está Murillo, podemos quedarnos en Bolivia. Y ese es el grado de terror que se ha generado, que yo creo que no se ha generado en las épocas de la dictadura, Junior. Por lo tanto, una primera cosa que yo destaco del mensaje del presidente es ese hecho que tengamos claro los bolivianos, ¿no? Que no ha habido una transmisión constitucional. Y ahí lamentar profundamente. Yo creo que en algún momento tendrá que haber una investigación seria. ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional Plurinacional, Junior? Que en ese momento, a través de un comunicado, avaló de alguna manera. Yo he hecho el Código Procesal Constitucional, perdón, es petulancia decir eso. Yo he sido proyectista del Código Procesal Constitucional en Bolivia y no existe esa figura. Se han inventado una figura para viabilizar verdaderamente un año de terror, un año de supresión de derechos, un año de persecución, un año de encarcelamiento de gente inocente. Y eso es algo que por lo menos amerita una profunda explicación y una profunda investigación. Ha sido un militar el que le ha colocado la banda a la presidenta transitoria. Ella se ha sentado y se ha autoproclamado. Y todas esas cosas son cosas que nunca más deben pasarnos en democracia. No estamos hablando de revancha, y lo ha dicho con mucha claridad nuestro presidente, lo ha dicho mejor el vicepresidente don David Choquehuanca. Estamos hablando de memoria, estamos hablando de verdad, estamos hablando de justicia. El presidente argentino Nicolás Avellaneda Jr. decía: los pueblos que olvidan sus desgracias pierden la conciencia de sus destinos. Nosotros no podemos olvidar la desgracia que nos ha pasado para no perder la conciencia de un destino de democracia, de paz, de hermandad. El presidente ha hablado sobre los lineamientos de cómo retomar este Estado plurinacional, me parece excelente. El presidente ha dado noticias importantes. Junior, más allá de lo que se vea o de las críticas que existan, nosotros vamos a ser el primer país en Latinoamérica con capacidad de vacunar al 100% de la población. Y acuérdese, Junior, nosotros, reitero, tenemos al mejor comandante de la economía a la cabeza del barco en un momento en que vamos a navegar por aguas turbulentas, como lo van a hacer todos los países del mundo, y vamos a tener un buen desarrollo económico. Es un mensaje de fe, de esperanza, es un mensaje de alegría, de paz, de reconciliación. Yo celebro que nos reconciliemos entre bolivianos. Yo, más allá de las cosas que he visto, que he sufrido, yo creo que no debe haber revancha, no debe haber venganza. Sí memoria, sí verdad y sí justicia, para que no perdamos la conciencia de nuestros destinos. Felicidades al presidente, al vicepresidente. Felicidades al expresidente, el compañero Evo Morales Ayma, que ha sido el gran impulsor, el gran constructor de este modelo único de Estado, un modelo extraordinario que tarde o temprano la historia lo va a reconocer como algo inédito. Y como ya se ha estudiado, y a mí me consta en universidades del extranjero, un día la historia va a reconocer y va a valorar cómo una nación, siempre conocida, reitero, por su atraso, su desarrollo, sus enfrentamientos, su regionalismo, su segregación, su desigualdad, finalmente llegó un momento en que cambió su historia, y la cambió para bien. Y está en nosotros, ahora desde el llano, como ciudadanos, felices, contentos de haber aportado en su momento, con el reconocimiento quizá de nuestra gente que nos habla en las calles, que nos saluda, que nos abraza, desde el llano seguir construyendo este paradigma, que es lo mejor que finalmente vamos a dejar a nuestros hijos, porque Junior, usted como yo tenemos hijos y sabemos que al fin y al cabo todo lo que uno construye es para dejar a su descendencia, para que ellos quizás no sufran las cosas que nosotros hemos sufrido. Muchas gracias, don Héctor Arce. No sé si tiene algo muy breve ya para acabar este diálogo, este análisis de los 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Quizá un llamado muy respetuoso, muy fraterno y muy vehemente a algunos sectores que todavía aparentemente tienen una lógica de una oposición irracional, de oponerse por oponerse, de odiar por odiar, y que bueno,
ha llevado al gobierno de la tristemente célebre presidenta de facto, Yanine Áñez, al terrible resultado para ellos mismos que ha tenido, arrastrando con ella a muchos actores políticos. Una reflexión a quienes a veces en la cobardía de las redes sociales atacan, una reflexión a la gente que a veces no se pone a reflexionar en la verdad. Esa gente, esas personas, Junior, en el fondo de sus conciencias, en el fondo de su mente, de su ser, saben que Bolivia es un país diferente. Saben que se ha construido algo bueno para la nación. Saben que lo que se ha hecho y lo que se está haciendo ahora, reencaminándolo de tan buena manera a la cabeza del presidente Arce, es algo que nos va a servir. Pueden decir muchas cosas, pueden criticar, pero finalmente, en el fondo de sus conciencias, ellos saben que Bolivia es un país diferente. Kant decía, Junior, dos cosas me maravillan en el universo: el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí. En la conciencia de verdad y justicia que está dentro de las personas que a veces sin razón critican, ofenden, humillan y utilizan el anonimato de las redes sociales para decir cualquier cosa, en el fondo de sus conciencias saben que Bolivia es un país mejor. Nuestra reflexión a ellos para que nos unamos, que los bolivianos tengamos esa capacidad de reconciliarnos, de encontrarnos y bajo esa lógica de entendimiento, bajo esa lógica de cooperación, andemos juntos hacia un mejor futuro. Feliz 22 de enero, feliz Día del Estado Plurinacional y felicidades a usted también, Junior, que desde la trinchera en la que le tocó pelear ha sido un actor fundamental, no para beneficiar a nadie, sino para hacer prevalecer la verdad, para que se conozca la verdad, para que el pueblo tenga los elementos finalmente para saber cómo decidir con su voto, como lo hizo el 18 de octubre, cuál es el mejor destino de una nación que amamos profundamente. Muchas gracias, doctor, muy amable por habernos atendido esta invitación y por acompañarnos aquí en un diálogo para poder analizar un poco a profundidad lo que significa estos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia, más allá del haber cambiado de nombre de República de Bolivia a Estado Plurinacional. Muy amable, muchas gracias a usted y a todos nuestros telespectadores. Un nuevo ciclo de periodismo, comprometidos con tu verdad. Ahora, en la pantalla chica y en redes sociales, participando con nuestros miles de seguidores. Y aún seguimos